La figura de Saturno ha fascinado y aterrorizado a la humanidad a lo largo de la historia. Más allá de ser un simple cuerpo celeste, este gigante anillado ha sido interpretado como un arquetipo profundo, una fuerza que rige los ciclos, los límites y, para algunos, incluso la prisión de nuestra existencia. Elena Petrovna Blavatsky, fundadora de la Sociedad Teosófica, dejó en sus escritos una advertencia críptica: el alma humana no está atrapada por cadenas visibles, sino por ciclos. Y el amo de esos ciclos tiene un nombre: Saturno. No es un planeta, es un mecanismo. No es un dios, es una idea. Y esa idea se ha convertido en la prisión más perfecta jamás diseñada. Estas palabras, ocultadas y luego reconstruidas, sugieren una visión de Saturno que va mucho más allá de la astronomía. Para Blavatsky, Saturno no era el planeta del juicio popularmente conocido, sino el señor del karma, el principio de cristalización, límite y memoria cíclica. Ella lo identificaba con aquello que mantiene girando la rueda de las reencarnaciones. Su visión es radical. El universo material, tal como lo conocemos, habría sido creado por una inteligencia inferior, un arquitecto ciego obsesionado con la estructura, al que en las tradiciones gnósticas se denomina el demiurgo. Este demiurgo no es el Dios verdadero, sino una conciencia que, aunque copia la divinidad, la encierra en forma, en tiempo y en ley. Y en el centro de ese sistema, Blavatsky colocó a Saturno, no como un enemigo ni como un aliado, sino como el último espejo, la manifestación de este principio de confinamiento. La fundadora de la teosofía nos advirtió que el verdadero ocultismo no consiste en adorar entidades, sino en comprender patrones. Si nos atrevemos a mirar a Saturno no solo como un planeta, sino como un símbolo y una estructura que contiene la repetición del alma, comenzamos a desvelar un patrón detrás del patrón. Reconocerlo, quizás, es el primer acto real de libertad en un ciclo aparentemente interminable. Nadie mira a Saturno por accidente. A lo largo de la historia, civilizaciones separadas por vastas distancias y milenios, sumerios, egipcios, griegos, romanos, hindúes, han señalado al mismo astro, dándole nombres como Cronos, Sani, el devorador de hijos, el juez de los muertos, el señor del tiempo. Siempre ha estado ligado al sufrimiento, al juicio y al eterno retorno. No es una teoría moderna, sino un secreto enterrado, disfrazado en textos herméticos, símbolos alquímicos, arquitectura sagrada y religiones antiguas. En la mitología griega, Cronos, el equivalente a Saturno, castró a su padre Urano y, por miedo a ser derrocado por sus propios hijos, los devoraba al nacer. Este mito, lejos de ser un simple cuento, es una verdad velada. Cronos es la personificación del tiempo, y el tiempo lo consume todo. En las tradiciones esotéricas, Saturno es un carcelero cósmico, el arquetipo de la estructura, la restricción y la prisión del alma. A diferencia de Júpiter, que expande, Saturno encierra y detiene. En la astrología hindú, Sani es el señor del karma estricto, lento e implacable. Su lección es dura, ligada a la responsabilidad, las deudas y las limitaciones. La reencarnación, a menudo venerada como una segunda oportunidad, podría ser, en esta visión, una sentencia, un ciclo sin fin, una rueda que gira incansablemente como los anillos de Saturno, atrapando la esencia humana y obligándola a retornar sin recordar, sin comprender, sin escapar. Los antiguos temían a Saturno porque su influencia no ha desaparecido, permanece activa, oculta la estructura misma de la realidad, en símbolos cotidianos, costumbres que repetimos sin cuestionar y pensamientos que creemos propios. Quizás, Saturno no solo gira allá afuera, sino también dentro de nosotros, y no todos los prisioneros saben que están encerrados. Desde los albores de la conciencia, Saturno ha sido temido y ocultado. Para los antiguos, era el límite, la frontera, el guardián del umbral, el último planeta visible a simple vista, marcando el fin de lo conocido y el principio de lo incognoscible. En alquimia, se le asocia con el plomo, el metal más denso, símbolo de la carga espiritual que el alma debe llevar. El símbolo astrológico de Saturno, una cruz sobre una hoz, evoca la cruz de la materia y la hoz del segador, el señor del karma y el juez de las acciones pasadas. Pero más allá del simbolismo, Saturno presenta enigmas físicos. Su hexágono polar, una tormenta gigantesca y perfectamente geométrica en su polo norte, no tiene parangón en el sistema solar. Este hexágono,
figura central en la geometría sagrada, se asocia con el cubo, una forma tridimensional que proyecta una sombra hexagonal. El cubo aparece en tradiciones religiosas, la Kaaba en el Islam, los tefilín judíos y esotéricas, simbolizando la estabilidad, la contención y la prisión del espíritu en la materia. Es la prima materia alquímica, la prisión antes del despertar. Además, Saturno emite sonidos. La NASA ha captado ondas de radio que, al ser traducidas a frecuencias audibles, revelan un ritmo, un pulso, un zumbido mecánico, intencional y repetitivo. Muchos lo han descrito como un mantra oscuro o una señal artificial. ¿Es la frecuencia de una prisión energética que opera en otra capa de la existencia? En los textos gnósticos, el demiurgo es un falso dios que crea un mundo imperfecto para encerrar a las almas en una prisión material. Este ser no busca la libertad, sino mantener las almas recicladas, atrapadas en ciclos de nacimiento, sufrimiento, muerte y olvido, haciéndolas olvidar su origen divino. Saturno no solo representa al demiurgo, sino que es el demiurgo. Su influencia es vertical, sistemática, obsesiva. No busca el caos, sino el orden absoluto. Y dentro de ese orden, la reencarnación no es redención, sino castigo, una sentencia camuflada de esperanza. Por eso, tantas tradiciones ocultan a Saturno o lo glorifican en secreto. No puede ser ignorado. Está presente en nuestras religiones, leyes, arquitectura y en nuestras ideas sobre el tiempo, la culpa y el deber. Es el dios más presente y a la vez el más negado. Desde su historia mitológica hasta su influencia astrológica, su geometría imposible y su sonido oculto, todo apunta a la misma conclusión. Saturno no es solo una trampa, es la trampa perfecta, una rueda que gira sin fin, un ciclo que nos hace nacer, vivir, sufrir y morir, solo para empezar de nuevo, sin saber por qué, sin recordar cómo, sin entender que quizás la verdadera libertad no está en vivir otra vida, sino en romper la rueda. Pero romper la rueda es rebelarse contra Cronos, y rebelarse contra el tiempo es convertirse en eterno. En el mundo moderno, Saturno es apenas una figura astronómica. Pero más allá de su imagen fotogénica, porta un legado oculto, un linaje simbólico que ha influido en las estructuras más profundas de la civilización humana. Saturno ha mutado y se ha disfrazado, pero su esencia permanece intacta. El devorador, el arquitecto de los límites, el guardián cósmico. Se infiltró en los nuevos sistemas de creencias, volviéndose más simbólico y sutil, pero no menos poderoso. En Babilonia fue Ninurta, dios de la guerra y la disciplina. En Egipto, su esencia se camufló en Osiris, señor del inframundo y juez de las almas. En Roma, las Saturnalias eran un caos ritualizado donde el orden siempre regresaba, porque incluso en la aparente locura, Saturno reinaba. La visión de un monje místico en 1656 sobre un trono negro, pulsante, un cubo negro emanando voces de juicio, resuena con el símbolo del cubo que aparece en innumerables tradiciones religiosas. La Kaaba en la Meca, un cubo negro perfecto donde los fieles giran imitando la órbita de los astros. El Sabbat judío, el séptimo día, el día de Saturno, consagrado a la detención y la prohibición, y las vestimentas negras de jueces y sacerdotes en el cristianismo, simbolizando autoridad y jerarquía. Donde hay jerarquía, hay Saturno. El hexágono de Saturno se transforma en la estrella de 6 puntas o sello de Salomón, un símbolo de poder y encierro usado en la cábala y la alquimia, a veces llamado la estrella negra. En 3 dimensiones, el hexágono se convierte en el cubo, símbolo del espíritu encerrado en la materia, la prima materia que debe ser transmutada. Saturno representa ese equilibrio mortal, la perfección que no puede moverse, la forma que no puede evolucionar sin romperse. Saturno no ha desaparecido, se ha normalizado. Está en nuestros calendarios, el Saturday, en las instituciones, túnicas negras de jueces, en los ritos funerarios, en las estructuras que rigen la ley y la tradición, en la arquitectura cúbica y hexagonal de templos y cortes. Vive en lo que no cambia, en lo que se repite. Y lo más inquietante es que no lo notamos. Los símbolos están por todas partes. Saturno, el gran arquitecto de la restricción, se ha vuelto invisible al volverse cotidiano. No necesita altares, su presencia es estructural, funcional. Vive en las leyes, en las costumbres, en los mecanismos invisibles que rigen nuestras vidas.
Saturno no está ausente, está en todas partes. Y al fundirse con nuestra realidad, se ha convertido en el dios más poderoso de todos. Saturno representa una de las ideas más temidas por el espíritu humano, que estamos dentro de una estructura que no comprendemos, una prisión que confundimos con libertad. Y sin embargo, la seguimos imitando. Los planetas giran, los fieles giran alrededor del cubo, y nosotros giramos dentro de nuestros días estructurados, nuestras leyes, nuestros roles. Todo gira, todo se repite. Y Saturno está ahí, en el centro, como eje y juez. El dios devorador no murió con los antiguos mitos, simplemente descendió de los cielos y se volvió ley, forma, cultura. Hoy, su rostro no está en los altares, sino en los relojes, en las estructuras, en las ideas que no cuestionamos. Y al igual que Cronos, sigue devorando, no cuerpos, sino tiempo. Y el tiempo, al final, nos devora a todos. Este texto no busca inspirarte ni darte esperanza. Fue escrito para cuestionarte hasta la médula, para sembrar la duda más profunda en tu percepción de la realidad. Y todo comienza, como siempre, con Saturno, el peso de lo eterno. Si Saturno representa el límite, el peso, la repetición incesante del tiempo, entonces debemos hacernos una pregunta radical. ¿Qué es lo que está limitando? ¿Qué fuerza está siendo contenida? ¿Y por qué necesita encierro? Los astrónomos ven un gigante gaseoso. Los esotéricos ven una llave. Los gnósticos ven algo peor, una celda. En la visión gnóstica, el mundo material no es un don sagrado, es una trampa perfecta, cuidadosamente diseñada. El universo físico, con toda su belleza y aparente orden, no es el producto de un dios amoroso, sino de una entidad inferior, el demiurgo. Este falso creador no tiene interés en la libertad. Su función es mantener las almas encerradas, recicladas una y otra vez, atrapadas en un ciclo eterno de nacimiento, sufrimiento, muerte y olvido. Y Saturno no es ajeno a este sistema. Es el ejecutor, el regulador, el engranaje que mantiene girando la maquinaria. Lo que muchas religiones describen como reencarnación y muchas filosofías veneran como evolución espiritual, los gnósticos lo entienden como una cinta de correr existencial. No estás escalando, estás repitiendo. Vives, olvidas, sufres, mueres y regresas sin recordar por qué. El karma, en lugar de ser una justicia divina que repara, es en esta visión una herramienta de programación, una justificación para volver a empezar. Volviste porque lo mereces, aún no has aprendido, todavía no has evolucionado. Y esa es la genialidad de la trampa, hace que desees volver. Algunas teorías esotéricas más radicales sugieren que incluso la experiencia del más allá, la famosa luz al final del túnel, las voces amorosas, la sensación de paz, no es más que un protocolo de reinicio. No estás yendo al cielo, estás siendo preparado para un nuevo ciclo. La narrativa de Saturno como un arquitecto de la prisión cósmica nos confronta con la inquietante posibilidad de que gran parte de nuestra realidad y nuestras creencias más arraigadas sean, en esencia, estructuras de control. Desde los ciclos de reencarnación hasta las normas sociales y religiosas, se nos presenta un orden que, bajo esta luz, podría ser un mecanismo para mantenernos en un bucle de repetición y olvido. La idea de que el sufrimiento no es un castigo, sino una consecuencia de la ignorancia, se alinea con la noción de que la verdadera liberación reside en el despertar de la conciencia. No se trata de rebelarse contra Saturno con ira, sino de comprender su mecanismo. Cuando entendemos las leyes de la prisión, empezamos a ver las grietas, las posibilidades de trascendencia. La gran pregunta no es si somos libres, sino cuánta de nuestra libertad es una ilusión cuidadosamente diseñada. La omnipresencia de Saturno en nuestros símbolos cotidianos, desde el día sábado y las túnicas de jueces, hasta la geometría sagrada y la arquitectura, es un recordatorio de que las influencias más poderosas a menudo son las que pasan desapercibidas. Nos invitan a desarrollar una mirada más profunda, a cuestionar las estructuras que damos por sentadas. ¿Qué estamos repitiendo sin cuestionar? ¿Qué reglas hemos internalizado que no nos sirven? La capacidad de Saturno de normalizarse y volverse invisible es su mayor poder. Sin embargo, su canto mecánico en el espacio y su enigmático hexágono son como guiños del universo, susurros de que hay algo más.
La verdadera liberación no vendrá de una fuerza externa, sino de nuestra capacidad de escuchar esos susurros internos y externos, de desvelar los patrones ocultos y de atrevernos a pensar desde fuera del sistema, incluso cuando estemos dentro. Si la reencarnación es una cinta de correr existencial y el karma una herramienta de programación, la implicación es profunda. La verdadera meta no es aprender lecciones indefinidamente para merecer una vida mejor, sino trascender el ciclo mismo. Esto no se logra con más obediencia, sino con una profunda y radical autoconciencia. La sabiduría ancestral, a través de Blavatsky y las tradiciones gnósticas, nos desafía a dejar de desear volver a la rueda y, en cambio, buscar el camino inverso, el sendero de retorno que rompe con la repetición. La soberanía del alma, en esta perspectiva, no se mide por la acumulación de experiencias o vidas, sino por la capacidad de recordar, de comprender el mecanismo de la trampa y de elegir conscientemente salir de ella. Es una invitación audaz a dejar de ser prisioneros por defecto y a convertirnos en arquitectos de nuestro propio destino, no a través del control de otros, sino a través de la liberación de nuestra propia conciencia. La figura de Cronos, el devorador de sus hijos, simboliza la naturaleza inexorable del tiempo, un tiempo lineal que consume y encadena. Pero esta visión de Saturno como el amo del tiempo también nos invita a reflexionar sobre nuestra propia relación con él. ¿Estamos viviendo en un ciclo de repetición inconsciente, devorados por un pasado que se niega a morir y un futuro que nunca llega realmente? La idea de romper la rueda no es solo una metáfora esotérica, es una llamada a la trascendencia de la temporalidad lineal. Es vivir en una hora consciente, donde cada momento es una oportunidad para la elección libre y no para la repetición automática. La libertad definitiva, según esta perspectiva, no reside en manipular el tiempo o en prolongar la vida indefinidamente, sino en liberarse de la tiranía del tiempo mismo, de sus ciclos repetitivos y de su capacidad de borrar la memoria y el aprendizaje. Se trata de alcanzar un estado de conciencia donde el pasado y el futuro se integran en un presente eterno, un espacio donde Cronos pierde su poder de devorar. Si el demiurgo es un falso creador que busca mantenernos en una prisión material, podemos extender esta metáfora a nuestra propia psique. ¿Cuánto de lo que creemos que somos y de las verdades que aceptamos ha sido creado por nuestras propias limitaciones, miedos y condicionamientos? El Saturno externo, el planeta y el arquetipo, se manifiesta como el guardián interno de nuestras propias limitaciones autoimpuestas. El cubo y el hexágono no son solo formas cósmicas, sino también las estructuras mentales y emocionales que construimos a nuestro alrededor, limitando nuestra percepción y nuestras posibilidades. Desafiar al demiurgo, entonces, implica un acto de profunda autointrospección, identificar y desmantelar las creencias, los patrones de pensamiento y las emociones que nos mantienen atrapados en ciclos de sufrimiento y olvido. Es un camino para reconocer nuestra verdadera esencia, la chispa divina que el demiurgo intentó contener y permitir que esa luz interna ilumine las sombras de la prisión autoconstruida. La insistencia de que el alma olvida su origen divino en cada reencarnación y que el karma actúa como una herramienta para mantenernos en ese estado de amnesia apunta a la crucial importancia de la memoria cósmica. No hablamos de recordar vidas pasadas en un sentido anecdótico, sino de reconectar con una sabiduría profunda y universal que subyace a nuestra existencia. La verdad sobre Saturno y el demiurgo, según estos textos, ha estado ocultada, disfrazada y velada a lo largo de la historia. Esto sugiere que la humanidad ha sido deliberadamente desconectada de su propio potencial y de su verdadera naturaleza. La búsqueda de la libertad se convierte entonces en un acto de arqueología espiritual, desenterrar las verdades olvidadas, descifrar los símbolos silenciados y, sobre todo, reactivar esa memoria inherente del alma. Solo al recordar plenamente quiénes somos y de dónde venimos, podemos ver más allá de los ciclos impuestos y comenzar a escribir una historia verdaderamente nueva, una que no sea dictada por la limitación, sino por la expansión ilimitada de la conciencia.